La ayuda humanitaria sigue entrando a Gaza por vía aérea, pero lo hace a cuentagotas. Este sábado, un avión alemán distribuyó 4 toneladas de insumos, el equivalente a apenas un cuarto de camión. Es la primera entrega que Berlín hace a través del puente aéreo impulsado por Jordania. Allí llegó esta tarde el canciller alemán Olaf Scholz, donde se reunirá con el rey Abdalá II para discutir sobre la situación en el enclave. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Ante el bloqueo de los pasos terrestres, la ayuda humanitaria apenas logra entrar a Gaza por vía aérea y aún así no en las cantidades que requieren los gazatíes para hacer frente a la grave situación en el enclave. Naciones Unidas advierte que el puente aéreo es insuficiente. Tendremos detalles. También el presidente colombiano Gustavo Petro propone convocar una Asamblea Nacional Constituyente despertando críticas de distintos sectores del país. Pero ¿cuenta Petro con los apoyos necesarios para modificar la Constitución? Nos iremos a Bogotá para analizarlo. Y más adelante, en Venezuela, Nicolás Maduro ha sido confirmado por el Partido Socialista Unido como candidato del chavismo a las elecciones presidenciales del próximo mes de julio. Nos iremos a Caracas para conocer los detalles. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Empezamos en Gaza, donde Alemania ha llevado a cabo sus primeras entregas de ayuda humanitaria. Un avión militar de transporte procedente de Jordania lanzó en paracaídas casi 4 toneladas de carga. Los países donantes han recurrido cada vez más al transporte aéreo y marítimo, ya que Israel sigue limitando el acceso terrestre para suministrar ayuda al enclave. La ONU advierte de que en el norte de Gaza, un 30% de los niños menores de 2 años sufre desnutrición. El lanzamiento aéreo alemán se produjo después de que un barco cargado de alimentos llegara a la costa de Gaza abriendo un nuevo corredor marítimo. Y para tener una referencia de lo que entregó ayer la ONG Open Arms vía marítima, equivale a 50 veces más de lo que envió Alemania en este día. Escuchemos el análisis del periodista Mikel Ayestarán al respecto, experto en la región. El barco de la organización española Open Arms ha descargado ya en Gaza las 200 toneladas de comida de World Central Kitchen, la organización del chef también español, José Andrés. Es el equivalente de apenas 12 camiones, pero esta descarga tiene sobre todo un valor simbólico, porque es la primera vez que se pone en marcha un corredor marítimo con la Franja de Gaza. Israel, eso sí, no autoriza la apertura de los pasos terrestres y por eso se ha tenido que abrir esta vía marítima y se refuerzan también los lanzamientos de ayuda desde el aire, a los que se ha sumado en las últimas horas Alemania. Las organizaciones humanitarias insisten en que esta no es la solución para la magnitud de la crisis humanitaria que sufre la Franja, pero no les escuchan. La entrada de ayuda es un gran problema y el reparto una trampa mortal para los gazatíes, sobre todo para quienes esperan a los camiones en el norte de Gaza. Hay al menos 400 muertos en las últimas 2 semanas y cientos de heridos debido a atropellos, avalanchas y disparos del ejército, según informan las autoridades de Gaza. Y cambiamos de tema, nos vamos a Rusia, donde prosigue el segundo día de elecciones presidenciales. Las urnas permanecerán abiertas hasta el domingo, aunque la votación parece ser un puro trámite. Todo indica que Vladimir Putin obtendrá una clara victoria, encaminándose a su 5º mandato consecutivo. Un triunfo que debería resonar sobre todo en las zonas ocupadas de Ucrania, con lo que Moscú busca legitimar su dominio en esos lugares. Naciones Unidas ya condenó este viernes la celebración de elecciones en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, recordando que la anexión de esos territorios no tiene ninguna validez según el derecho internacional. Y para saber cómo transcurre esta segunda jornada electoral en Rusia, nos vamos a Moscú, donde el periodista Ricardo Marquina está siguiendo para nosotros esta historia. Ricardo, un gusto saludarte. ¿Cómo evolucionan hasta ahora las votaciones? Agencias internacionales reportan que ha habido algunos incidentes aislados. ¿Qué nos puedes contar? Buenas noches desde Moscú. Bueno, si miramos las elecciones, con los datos que tenemos ahora mismo, ya habría votado más del 50% del censo en todo el país. En algunas regiones superaría el 70% y el 80% en regiones del este del país. Y con respecto a los incidentes aislados, ha habido una docena de pequeños incidentes donde casi siempre mujeres han intentado dañar las urnas de voto con pequeños incendios, vertiendo tinta o empujando las urnas de voto, pero que no han tenido mayor repercusión. Sí ha habido más problemas en, evidentemente, la ciudad de Belgorod,
donde los ataques del ejército ucraniano han continuado durante toda la mañana de hoy. Incluso han tenido que cerrar los colegios electorales durante bastantes horas por los ataques ucranianos. Pero en el conjunto del país las votaciones siguen su curso y no ha habido incidentes que hayan impedido que la gente pueda depositar su voto. Incidentes menores, entonces, nos dices, Ricardo. Uno de los focos de estos comicios está puesto en las regiones ocupadas de Ucrania. ¿Cuánto apoyo tiene realmente Putin en esos lugares? Es especulativo, no podemos dar una cifra. Recordemos que Rusia controla todo el proceso, desde las autoridades controlan todo el proceso desde la precampaña inexistente, la campaña inexistente, la propaganda electoral inexistente. Solo ha habido un bombardeo constante de propaganda del Kremlin, propaganda de Putin, nada más. Y aparte, evidentemente, son las autoridades del Kremlin las que nos dan en los datos de votación y participación. Es imposible saber cuál es el apoyo real, ponerle cifras, solo podemos especular. Evidentemente hay una parte, tanto en las regiones ocupadas por Rusia como en el resto del país, hay una parte del país que está a favor de la guerra y una parte del país que está en contra de la guerra. La gente que está en contra de la guerra no puede expresarlo, lo menos que le puede pasar es perder el trabajo y seguramente podría terminar en la cárcel, con lo cual es gente que no habla, con lo cual no podemos saber cuál es la intención de voto real en la Rusia de hoy. Nos lo dices tú, Ricardo, entonces es un proceso controlado por el gobierno ruso. En ese escenario, entonces, ¿hay alguna posibilidad de que quienes se oponen a Putin puedan ser oídos durante esta elección? Evidentemente, muy pocas. Para mañana los seguidores del fallecido opositor Alexei Navalny se han citado todos a votar a las 12 en los diferentes colegios, los más de 2.000 colegios electorales que hay en Moscú. La idea es que se generen grandes colas que muestren que son miles de personas las que no están de acuerdo con la guerra. Su plan es votar a los 3 candidatos que no son Putin. Eso será evidentemente un voto nulo, ya que votarán a 3 candidatos. La idea es votar por no Putin. ¿Qué alcance va a tener? Esto lo sabremos solo mañana, pero estaremos tan atentos nosotros como la policía. Evidentemente, si hay algún tipo de manifestación que sea realmente relevante, las fuerzas represivas del país tomarán acciones. Transcurre el segundo día de las elecciones en Rusia. Mañana cerrarán las urnas. Nos lo contaba Ricardo Marquina desde Moscú. Ricardo, muchas gracias y hasta la próxima. A ustedes. Y en otro de nuestros temas de titulares, Nicolás Maduro allana su camino hacia un tercer mandato en Venezuela. Este sábado fue proclamado candidato por el Partido Socialista Unido a las elecciones del próximo 28 de julio. Más de 4 millones de militantes del PSV dieron su apoyo a la candidatura de Maduro en un proceso que comenzó la semana pasada. La oposición espera enfrentarse a Maduro con la exdiputada María Corina Machado, que arrasó en las primarias de octubre pasado, pero que está inhabilitada por parte de la justicia para ocupar cargos públicos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, por su parte, anuló además 5 partidos políticos, con lo que limita las posibilidades de la oposición para postular candidatos. Y para ampliar esta noticia nos vamos a Venezuela para conversar allí con la periodista Elizabeth Hostos desde Caracas. Elizabeth, un gusto saludarte. El partido oficialista confirma la candidatura de Maduro y él la acepta, pero ¿acaso se manejó en algún momento otra posibilidad dentro de las filas del chavismo? Saludos, Johan. En estos momentos no estaba planteada la posibilidad de que el oficialismo tuviese un candidato alterno a Maduro, porque es un funcionario que tiene 12 años en el poder, en la presidencia. Además tendría a su servicio al poderosísimo Sistema Nacional de Medios Públicos, que en todo momento anuncia y dice todo lo que tiene que ver con los logros de su gobierno, las cadenas nacionales. Es un candidato con una ventaja increíble y además es el líder con más aceptación en las filas del oficialismo, según lo dicen las encuestas de opinión, Johan. Entonces, por el lado del chavismo, el camino está allanado para Nicolás Maduro. Hablemos ahora del otro bando, la oposición. ¿Qué opciones tiene la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro, dada la negativa del oficialismo a habilitar la candidatura de María Corina Machado? Sí, realmente las próximas horas y los próximos días son cruciales para definir entre los integrantes de la plataforma unitaria democrática, los partidos de oposición, quienes apoyan a María Corina Machado, quien tiene una aceptación en la población venezolana de sobre el 75% en las encuestas, incluso en sectores que apoyaron al chavismo o en sectores chavistas. Machado tiene una aceptación y una simpatía.
El jueves 21 se inicia la inscripción de las candidaturas de la oposición y también, por supuesto, del gobierno, y se definirá qué va a pasar con Machado. Hasta el presente ella no ha dicho nada respecto a si va a aceptar la sustitución de su candidatura o si no participará en el proceso. Ella tiene un enorme potencial político en sus manos, a dónde dirigir hacia un candidato para que eventualmente derrote a Maduro, pero eso ya es una situación y una decisión que tienen que tomar los partidos de la oposición, y además también hay algunos candidatos de otros partidos minoritarios de oposición quienes han expresado que van a participar en el proceso, no obstante no aparecen en las encuestas de opinión, ni siquiera en los primeros 5 lugares de las preferencias electorales. Así que es un dilema para María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática, qué va a pasar de aquí al 21 de marzo, el próximo jueves. Días decisivos en Venezuela para definir la elección presidencial del próximo julio, nos lo contaba Elizabeth Hostos desde Caracas. Muchas gracias, Elizabeth. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y seguimos con temas de titulares. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha propuesto convocar una Asamblea Nacional Constituyente, esto para hacer frente al estancamiento de sus reformas que fracasan en su intento de ser aprobadas en el Congreso, donde no cuenta con mayoría. La iniciativa del mandatario no ha sido bien recibida por la esfera política colombiana. Critican que Petro incumple así su promesa de la campaña presidencial de no convocar una asamblea constituyente. Petro está buscando alternativas a sus proyectos de ley bloqueados sobre salud y pensiones. Y nos vamos ahora a Colombia para profundizar esta noticia con nuestra colega Alexandra Correa desde Bogotá. Alexandra, un gusto verte y saludarte. ¿Por qué hace Petro este anuncio en este momento? ¿Por qué ahora, cuando prometió durante su campaña que no trataría de cambiar la Constitución? Johan y televidentes, ¿cómo están? Bueno, Petro ganó las elecciones de 2022 prometiendo un cambio social que beneficie a los colombianos de bajos ingresos a través de unas reformas en los sectores, como lo estás diciendo, de salud, de pensiones, en lo laboral y lo fiscal. Para dar contexto, Colombia tiene unos índices de pobreza y desigualdad muy altos, Johan, donde se pensionan 3 de cada 10 colombianos. 1 de cada 5 pacientes no ha podido acceder a los servicios de salud ni hay acceso igualitario a la educación, y el mercado laboral informal es muy alto. Las reformas que está planteando Gustavo Petro han encontrado gran oposición por ser consideradas radicales, pues buscan más participación estatal y menos del sector privado, sumado a que Petro subió al poder con una alta polarización política e insuficiente apoyo legislativo. Un sector de la oposición, Johan, en el Congreso lo acusa de querer volver a Colombia a una Venezuela por sus planteamientos socialistas. Tampoco, según algunos congresistas opositores, ven la financiación económica para poder ejecutar estos planes sociales que está proponiendo Gustavo Petro. Colombia está en riesgo, además, de no cumplir con la regla fiscal que pone límites al déficit fiscal que atraviesa el país, sumado a que hay un sector legislativo, Johan, para que todos entendamos, que vela por intereses particulares en el Congreso. Bajo este contexto de no poder aprobar sus reformas, Petro anunció efectivamente que acudirá a una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo que nos cuentas entonces, Alexandra, efectivamente una propuesta bastante controversial en Colombia. ¿Qué posibilidades tiene entonces Gustavo Petro de promover un cambio de la Constitución cuando, como nos dices, ni siquiera tiene apoyos en el Congreso para llevar adelante sus reformas? Exactamente, Petro necesita el Congreso de la República para aprobar una constituyente, es decir, las dos cámaras, tanto Senado como la Cámara de Representantes, con mayoría absoluta para poder aprobar un cambio constitucional que ya se hizo en el año 91, incluso con la participación del grupo guerrillero M-19, del que Petro hizo parte en su juventud, Johan. Así que si Petro no ha podido recabar apoyos en el Congreso para que se aprueben sus reformas políticas y sociales, es muy difícil que logre el apoyo para algo más ambicioso como es reformar la Constitución, que va a requerir incluso más apoyo legislativo del que necesita para estas estancadas reformas. Necesitaría además la revisión de la Corte, más un referendo popular, Johan, donde necesitaría 13 millones de votos para el sí. Y Petro ganó la presidencia, recordemos, con 11.300.000 votos. Así pues, las cosas, dicen los juristas más destacados de Colombia, que el anuncio de Petro es inoportuno, innecesario e inviable. Alexandra Correa desde Bogotá, muchas gracias. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan acompañado en América Latina, gracias por su sintonía y su confianza. No se despeguen, porque aquí volvemos dentro de 30 minutos para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.